Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, depende del país de donde nos estén viendo. Les doy la bienvenida, mi nombre es Gabriel Vera, gerente de innovación de Open Green Road, y les doy la bienvenida a nuestro segundo ciclo de webinars, en los que tratamos temas que son de interés para la comunidad educativa y que evidentemente intentamos que a partir de las conversaciones que se dan acá, ustedes como directivos, docentes, maestros, etcétera, puedan llevarse algo valioso y que les pueda servir para implementar en sus distintas comunidades educativas. Para quienes aún todavía no nos conocen, Open Green Road es una empresa en la que trabajamos por más de 10 años ya en reducir las brechas educacionales, sociales y económicas, igualando oportunidades y apoyando los sistemas educativos en toda Latinoamérica. Quienes deseen conocernos un poquitito más pueden visitar www.opengreenroad.com o seguirnos en LinkedIn en Open Green Road. Hoy día en particular contamos con la presencia de alguien muy especial, quien es José, corrígeme José, Guridi, quien es experto en inteligencia artificial, es miembro del equipo futuro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Estado de Chile. Además es coordinador del plan de trabajo para crear una política chilena de inteligencia artificial. Es un invitado súper calificado para que hablemos con él de este tema. Quiero, antes de partir y de darle la palabra a José, iniciar con una pregunta y la vamos a dejar puesta acá en una encuesta en Zoom para que ustedes la puedan contestar. Y o sea, en realidad son dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuántas veces al día ustedes interactúan con la inteligencia artificial? Ahí pueden tener opciones en donde van a tener la posibilidad de contestar. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva del impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana? Quiero que esas dos preguntas sirvan de motivación para que iniciemos una conversación más adelante, luego la presentación de José, y tengamos una conversación muy, muy enriquecedora al respecto y ustedes pueden llevarse algo de mucho, mucho valor para sus comunidades educativas. José, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Hola a todos y todas. Muy contento de estar aquí y poder conversar un poquito sobre este tema que yo creo que es algo que, además de ser muy entretenido, es muy necesario de conversar. Así que voy a partir con una pequeña presentación que preparé, como un poco para introducir lo que es inteligencia artificial. Ahora también estoy rellenando un poco para que contesten antes de que yo les presente, así no condiciono la respuesta. Eh, y después de eso ya la idea es mantener una conversación y también hacer quizás o sea, una bajada mucho más específica a lo que es la inteligencia artificial y educación. No sé si se ve mi presentación. ¿Sí? Sí, José. Quiero hacer una Ok. pequeña invitación también a la gente que tiene la oportunidad de hacernos preguntas a través del chat. Tienen la oportunidad de, al final de la presentación y en la medida que vayamos conversando, darle la oportunidad también y abrir micrófono para que ustedes puedan hacernos preguntas y la idea es que interactuemos y esto sea una experiencia bien activa, no solo una presentación de nosotros hacia ustedes. Eso. Buenísimo. Entonces, partimos ya con la presentación. Como dijeron, yo estoy en el equipo futuro del Ministerio de Ciencia, quizás como un pequeño contexto antes de partir. El Ministerio de Ciencia aquí es bastante nuevo, de hecho estamos de cumpleaños la próxima semana, porque oficialmente existimos desde el 1 de octubre del año pasado, así que vamos a cumplir recién un año. Desde que nombraron al ministro es un poquito más de tiempo, nosotros como equipo también ya cumplimos un año hace un par de meses, nosotros llegamos en julio, un poco antes de que se creara oficialmente, eh, pero en el fondo somos algo súper nuevo, entonces gran parte de lo que estamos haciendo es instalar este nuevo ministerio, entonces es una oportunidad también bien interesante. Y dentro de eso, este equipo, que es el equipo futuro, lo que hacemos es tratar de anticiparnos a distintas tendencias tecnológicas y científicas y en base a eso generar priorización e implementar distintos proyectos para generar y prepararnos un poco para lo que viene. O muchas veces, y que es lo que nos ha pasado ahora también, de desnudar brechas que existen y tratar de hacernos cargo de esas brechas también, como lo que pasa en muchos casos. Y uno de los temas que estamos abordando es esta política de inteligencia artificial que empezamos a trabajar ya hace más de un año y que esperamos aquí publicar esta política nacional hacia fines de año. Entonces ya estamos como en la recta final. Entonces hemos estado trabajando harto con eso. Entonces, para partir, como para darles un poco de contexto,
Con un dato curioso que yo encuentro que es bastante ilustrador, que es contarles que la inteligencia artificial no es algo nuevo en el barrio de la tecnología, no es algo nuevo de hecho. En realidad ya está cumpliendo 100 años el concepto robot en esta época, y el concepto mismo de inteligencia artificial cumple 64 años este año, porque se empezó a discutir sobre esto en los años 50, que Alan Turing y otros académicos empezaron a conversar sobre qué pasaría si las máquinas pudieran hacer cosas inteligentes, entre comillas, y en ese sentido, desde ahí, en 1956, se acuña este término. Pero como les decía antes, ya se imaginaba la opción de que hubiera algún comportamiento, entre comillas, inteligente en algo que no fuera un humano. Entonces, hace 100 años, en 1920, Karel Capek inventa la palabra robot cuando escribe una obra de teatro que se trata sobre unos autómatas que reemplazan a la gente en el trabajo. Y se imagina qué pasaría si es que creáramos autómatas que nos reemplazan en el trabajo. Una discusión que quizás en 1920 no era de política pública, pero que hoy día sí lo es, y que quizás es mucho más relevante de lo que en ese momento era. Pero aún así, no tengo la imagen ahora, pero hay diarios de los años 20, creo que es de 1928 que yo había visto, donde sale como las máquinas nos van a reemplazar y todavía no ocurrió. Entonces también es el susto y el miedo que a veces producen las máquinas es algo que viene de hace harto tiempo ya. Y en ese sentido creo que es entretenido y vale la pena preguntarse y partir esto sobre qué es realmente la inteligencia artificial. Y para contestar esa pregunta voy a partir diciendo algo que hoy día no es la inteligencia artificial, y que es lo que uno muchas veces se imagina y ve en las películas. Entonces, hoy día la inteligencia artificial no es Terminator, no es Ultron, no es Yo Robot, y ahí puse más ejemplos, pero hoy día la inteligencia artificial no es capaz de emular realmente lo que es el cerebro humano, de traspasar conocimiento de un lado a otro, de aprender como aprendemos nosotros, es algo que no puede hacer. Y que esto es lo que se llama, lo voy a decir un poco más adelante, pero la inteligencia artificial general es algo que todavía es ciencia ficción y probablemente lo siga siendo por un buen tiempo. Acá uno nunca sabe, porque quizás en 2 años más tenemos computación cuántica, y con la computación cuántica se habilitan cosas que no nos imaginábamos, pero lo que se estima por ahora es que el tener un robot que piense como un ser humano o que supere al ser humano es algo que todavía es ciencia ficción. Lo que sí es la inteligencia artificial son sistemas que son capaces de hacer algunas tareas muy, muy bien, tanto que muchas veces son mejor que nosotros y encontrar cosas bastante increíbles. Y en ese sentido están en distintos lugares y son sistemas que hoy día son muy, muy transversales. Y acá puse algunos ejemplos, pero tenemos todos los sistemas de recomendación que probablemente conocen nuestros gustos a veces mejor que nosotros, como es Netflix, que lo puse ahí, pero también es Spotify, Amazon Prime, y cada vez que nos recomiendan series, nos recomiendan películas, probablemente, y en general la chuntan además. Entonces, eso es inteligencia artificial. Tenemos los vehículos autónomos que están ahí ya casi listos, obviamente han tenido problemas, todavía no se masifican, pero ya casi funcionan, que son sistemas bastante complejos. Tenemos chatbots con los que muchas veces conversamos, incluso a veces sin darnos cuenta. Tenemos a los asistentes virtuales, tenemos robots por ahí dando vueltas, o un ejemplo muy bonito acá en Chile, que es Notmayo, que es este algoritmo que es capaz de cocinar y que es capaz de generar alimentos que eran basados en animales con plantas. Entonces tenemos hoy día muchas aplicaciones distintas en muchas áreas de inteligencia artificial. Entonces, y eso nos lleva a algo que es súper complejo, que es, ¿qué es la inteligencia artificial nuevamente? Como la pregunta, y es algo que nosotros al hacer la política pública de inteligencia artificial, realizar a nivel internacional, nos hemos encontrado también que no existe un consenso sobre una definición de inteligencia artificial. Entonces tenemos un problema, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre qué es lo que es. Y esto es principalmente porque ha cambiado, o sea, como si desde los años 50 hasta hoy día lo que muchas veces se considera como inteligencia artificial son cosas distintas, probablemente siga cambiando, y en ese sentido la mayoría han optado por ir un paso atrás y decir vamos a definirla en forma muy general. Y vamos a decir que la inteligencia artificial son sistemas que lo que hacen es que emulan ciertas capacidades de la inteligencia humana, y normalmente lo que hacen en ese sentido es que perciben datos de los ambientes, puede ser virtual, pueden ser reales, lo que sea, los procesan e influyen en los ambientes de distintas formas, dando recomendaciones, moviendo algo, haciendo distintas cosas. Pero eso es muy, muy general. Y esto a través de distintas técnicas. Y en ese sentido, cuando uno escucha Machine Learning, Deep Learning o muchos otros conceptos, esas son técnicas de inteligencia artificial. No necesariamente la inteligencia artificial Machine Learning, no, hoy día es una de las técnicas dominantes. Pero lo que sí, y es un poco a lo que iba antes, lo que sí es que hoy día lo que tenemos es lo que se llama una inteligencia artificial estrecha,
que son estas inteligencias artificiales que hacen una cosa muy, muy bien, pero que no son capaces de emular al ser humano. O sea, como si yo le pido al algoritmo Giuseppe, que es el que hace que es el algoritmo de Notco, que hace la mayonesa, la leche, el helado, que no está basado en plantas, si yo le pido a ese mismo algoritmo que me maneje un auto, no va a poder. En cambio, si yo le pido a una persona que cocina, que aprenda a manejar un auto, sí podemos. Y eso es lo que hoy día la inteligencia artificial no puede hacer, y por eso no se habla de inteligencia artificial general. Y acá esto es un mapa que hay, pero hay muchos de estos como que muestra, en este caso muestra técnicas y patentes, distintas técnicas de inteligencia artificial, y que al final todas estas son técnicas distintas, y que uno podría entrar ahí a conversar mucho rato sobre cada una de esas cosas. Pero lo que sí tenemos es que la inteligencia artificial es hoy día una tecnología llamada de propósito general, y en ese sentido es comparable a lo que fue la electricidad en su momento, o lo es todavía, solo que el impulso que tuvo cuando nació, lo mismo que o lo que es el Internet, lo que es fue la máquina a vapor. Entonces como algo que ya hoy día traspasa las fronteras de distintas disciplinas, entonces está en todos lados, traspasa los sistemas, y hoy día además configura lo que uno llama un sistema sociotécnico, que está totalmente imbuido en nuestras vidas, y así como nos afecta el cómo nosotros nos desarrollamos, nosotros afectamos a ella cómo se desarrolla. Entonces hoy día vivimos en una interrelación súper cercana a la inteligencia artificial, y acá un poco contestando la primera pregunta de la encuesta, es muy posible que nosotros no seamos capaces de ver la cantidad de veces que interactuamos con ella al día. Y probablemente sean muchas. O sea, cada vez que nos metemos a redes sociales, los que usan redes sociales, y la red social se ordena de una cierta manera, hay algoritmos de inteligencia artificial de atrás que conocen cómo uno se comporta, o que, no sé, por ejemplo, censuran mensajes de odio que hoy día, por ejemplo, pasan en Facebook, o que detectan bots en Twitter, entre otras cosas. Entonces, hoy día estamos en interacción con algoritmos de inteligencia artificial en forma muy constante, y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y eso lleva a que sea una tecnología a la que se le estima un potencial gigante en los próximos años. Esto es una estimación que se hizo pre-COVID, probablemente post-COVID incluso pueda crecer más todavía, porque se aceleran las cosas, muchas cosas de tecnología. Y se estima en este caso, lo que hace PwC es que en los próximos 10 años el aporte de la inteligencia artificial al PIB mundial es de más de 15 trillones de dólares. Esa es una cuestión gigante. Sin embargo, y que es algo que también hay que ver cómo se aborda, esos beneficios no se los llevan todos igual, y se los llevan los países que han invertido más y que se han preparado más. Y hoy día existe un dominio muy, muy claro en lo que es China y Estados Unidos, y China en gran parte, por distintos motivos, regulaciones, los datos que tienen, la cantidad de personas, entre otras cosas. Y en ese sentido, desde acá en Latinoamérica, miramos un poco desde lejos este desarrollo. Entonces, por eso se hace tan importante el ver cómo la podemos usar, y cómo también no podemos ser espectadores, ¿no?, sino que también meternos en el desarrollo, porque si es que mantenemos las cosas como están, con las brechas que tenemos, no vamos a meternos en eso. Y lo otro importante, no son solo los beneficios, y también es un poco, yo creo que la conversación más interesante también, es que la inteligencia artificial genera una serie de dilemas éticos y de riesgos que hay que ver cómo los abordamos, porque en el fondo cambia la manera en que vamos a vivir. Y en este sentido, voy a dar algunos ejemplos nomás, acá yo pongo gráficos y pongo cosas, pero algunos ejemplos, como cuando tenemos vehículos autónomos, cómo va a comportarse en caso de accidente, a quién decidirá atropellar. Y hasta ahora el dilema del tranvía clásico de la filosofía, que era un ejercicio teórico mental hasta ahora, para comparar distintas corrientes filosóficas, se hace real, porque en el fondo hay que decidir cuando el vehículo falle, o cuando alguien se le tira a la calle, qué va a hacer. Y eso va a haber que programarlo. Eso es un dilema, y no hay una respuesta correcta. ¿Hasta qué punto queremos que los datos estén protegidos y tengamos protección de nuestros datos personales? Porque hay un trade-off entre la cantidad de datos que yo le paso a los sistemas de inteligencia artificial y lo que ella puede hacer. Entonces, si yo le paso muchos datos, probablemente pueda hacer muchas más cosas, pero yo quiero que haga esas cosas. Y esa es otra pregunta, y que los países están contestando en forma distinta, y eso es lo interesante también. Y yo creo que la pandemia misma nos ha mostrado eso. Nos ha mostrado cómo uno podría haber hecho con sistemas de inteligencia artificial seguimientos súper precisos de la gente, vigilarlos a todos donde están con los datos de los celulares, pero no es algo que se quisiera hacer en todos lados. Pero sí se hizo en algunos lugares. Y eso te da más capacidad de control, pero al mismo tiempo viola toda la privacidad que podamos tener. Entonces son trade-offs que hay que decidir qué es lo que queremos hacer. Y una de las cosas que, así como la plata se concentra arriba por el desarrollo, estas discusiones también se han concentrado hasta ahora en Estados Unidos y en Europa. Y es importante
que tengamos estas conversaciones en el contexto latinoamericano y en el contexto en general de los países emergentes, porque nuestra realidad y nuestra cultura es súper distinta a lo que pueden conversar los europeos sobre cómo quieren gobernar la inteligencia artificial. Y acá un ejemplo que yo creo que es bien ilustrativo y bien bonito, o sea, bien bonito porque es interesante, y al que lo quiere ver, después creo que deje el link al final, y si no lo puedo mandar por el chat, que es un experimento que hace el MIT, sobre el vehículo autónomo. Y en el fondo uno puede entrar al link y jugar, y te ponen distintos escenarios sobre a quién atropellar, en distintos escenarios. Y ellos sacaron un paper en Nature hace un par de años, 2 años si no me equivoco ya tiene, en que analizan distintas regiones y ven cómo, o sea, cuáles son los criterios que toma la gente para decidir a quién atropellar. Y hay ciertas cosas que tenemos como humanidad en común. Queremos salvar a los humanos, en general se prioriza a la persona por sobre el animal, no en todos los casos, pero casi en todos los casos, y otras cosas que son bastante en común. Pero acá ellos también tratan, y esto es un estudio exploratorio, uno puede tener un montón de limitaciones, pero sirve para mirar algunas cosas. Entonces muestran que en distintas culturas sí se privilegian cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en lo que ellos denominan como sur, que es gran parte de Latinoamérica, privilegiamos muchísimo el salvar a las mujeres por sobre a los hombres, el salvar a la gente con mejor estado físico, el salvar a la gente de mayor estatus social, o sea, y la pregunta en ese momento era, ¿tú atropellas a un médico, a un homeless, o atropellas a un ejecutivo o un médico? Entonces te hace tratar de escalar por profesión o por estatus, como se ve la persona. Y en Latinoamérica le da mucha importancia a ese factor. Mucha importancia, por ejemplo, a salvar a los más jóvenes. Mientras, por ejemplo, si nos vamos al Eastern, donde había mucho país asiático, porque esto no es exactamente la región, en ese caso, por ejemplo, salvan muchísimo a las personas que respetan la ley, algo que no es tan importante en Latinoamérica, y que es en el fondo el que cruzaba con roja o que cruzaba con verde, el auto que iba con roja o el auto que iba con verde. Y por ejemplo, no le dan nada de importancia a salvar al más joven, y de hecho le dan más importancia a salvar al más viejo. Y eso quizás porque en la cultura asiática la persona más vieja es más sabia y puede tener una importancia mayor, a diferencia de la lógica, el más joven le queda más años para vivir, entonces salvémoslo a él. Y es una lógica que en ese momento es contrario a lo que opinan los países más asociados a Latinoamérica. Entonces es interesante el pensar cómo vamos a enfrentar estos dilemas, si es que además en el mundo pensamos en forma distinta. Y por último, con esto termino, y acá la idea ya es poder tener una conversación dentro de todo el proceso que nosotros hemos llevado para desarrollar la política de inteligencia artificial. Una cosa que quisimos hacer es que fuera un proceso muy participativo, muy abierto. Hicimos un proceso amplio, antes incluso de tener un borrador de mesas autoconvocadas, en el que participaron más de 1.700 personas, en que se juntaron de todas las disciplinas, de múltiples regiones, de hombres, mujeres, de niños, niñas, de todo, y conversaron sobre qué era lo que querían ellos para una política de inteligencia artificial. Y además, para acompañar eso, hicimos una serie de webinars, que es lo que estoy mostrando acá, que están disponibles, en que abordamos la inteligencia artificial desde múltiples aspectos. Y dijimos, tratemos de tocar esto con expertos y expertas de muchas áreas, para que se vea que la inteligencia artificial es algo que es transversal. Y lo acerquemos un poco más. Y pueden ver que hay desde inteligencia artificial y género, o inteligencia artificial y privacidad, vimos desinformación y fake news, hablamos de ciencia ficción, de hecho terminamos con ese, hablamos de astronomía, cambio climático, hablamos de robótica. Entonces mostramos un poco con distintos expertos y expertas cómo la inteligencia artificial es algo transversal y es algo que está presente, y también vimos ahí sus luces y sus sombras, y que es al final la conversación que vamos a tener que tener durante los próximos años, porque ya estamos viviendo con ella. Así que con eso termino. Acá después, si les comparto, dejé algunos links, hay un montón de cosas entretenidas acá, pero de libros y cosas que después, si quieren, pueden revisar. Pero con eso ya termino, porque la idea era que fuera una introducción y ahora poder abrir la conversación. José, muchísimas gracias. En verdad, muy, muy interesante. Tocaste, yo creo que muchísimas cosas que son de interés de hartas de las personas que están participando hoy día. De hecho, bueno, aquí hay alguien que nos puso un mensaje en el chat, Jimena Sepúlveda, dice: podríamos decir hasta el momento que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano en su diversidad de adaptación de aprendizaje. Un enfoque súper humanista, ¿cierto? Y un enfoque súper orientado hacia la pedagogía y el aprendizaje, ¿cierto? Que es lo que nos convoca también. Es interesante porque tú tocaste un tema dentro de tu presentación que habla acerca de que hoy día la inteligencia artificial de la que disponemos es una inteligencia de propósito general, perdón, de propósitos específicos, no generales. Para llegar a eso yo creo que nos faltan bastante años, bastante recorrido en el fondo. Y eso un poco nos ayuda a traer un poco de luz
sobre esa definición de inteligencia artificial, pero también por qué es importante. ¿Por qué es importante saber de inteligencia artificial? ¿Por qué es importante para mí como profesor, para mí como directivo, para mí como estudiante, por ejemplo? Entonces, me tomo de ahí para darte la palabra en el fondo, José, tú decías, es importante que como latinoamericanos tengamos esta discusión, así como lo están teniendo los europeos, los americanos, etcétera. Entonces, cuéntanos qué te parece todo esto y a propósito de traer este comentario de Jimena Sepúlveda a la Sí, conversación. o sea, primero, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, un dato súper entretenido como para introducir lo que quiero decir. Estuve hace un tiempo conversando con gente del Banco Interamericano de Desarrollo y hicieron un estudio exploratorio que analizaron conversaciones sobre inteligencia artificial en inglés y en español, como para comparar más o menos los temas. Y una cosa que encontraron es que la conversación en inglés era más pesimista que la conversación en español. No se sabe si porque llevaban más tiempo conversando y en ese más tiempo llegaron a la privacidad, la explicabilidad y un montón de complejos éticos, o que quizás tenemos visiones distintas sobre cómo lo vamos a abordar. Entonces es interesante el cómo se está dando. En ese sentido, efectivamente, lo que se ve ahora es que no nos va a reemplazar completamente, al menos en el corto ni en el mediano plazo. Pero también hay que hacer la salvaguarda, uno nunca sabe, porque de repente aparece otra tecnología que habilita cosas que hoy día no nos imaginamos y puede avanzar más rápido de lo que esperábamos, pero en general no es así. En general las disrupciones ocurren y uno cree en que son muy rápidas, pero en realidad la inteligencia artificial la tenemos aquí hace 70 años casi. Solo que ahora lo que pasó es que de repente teníamos más datos y computadores mejores y se pudo hacer lo que se llama el aprendizaje de máquina, que antes no se podía, pese a que teóricamente a alguien ya se le había ocurrido. Y justo sobre el tema de educación, hace un tiempo, este año, de hecho, a mí me gusta mucho leer ciencia ficción, porque además siento que muchas veces se adelantan y una manera de anticiparse también. Y Asimov tiene un cuento muy entretenido, además de todas las leyes de la robótica a propósito, pero que se llama Cómo se divertían. Y que es un cuento en que un niño encuentra un libro en el que se habla sobre algo ancestral, en el que había un colegio en que los niños se juntaban, porque él ahora tenía clases con un computador. Eso hoy día no va a ocurrir, y el que eso ocurra o no ocurra depende en gran parte de nosotros. Y eso es un poco, yo creo, el mensaje. El cómo nosotros construimos nuestra sociedad y nuestra relación con la tecnología es lo que va a determinar lo que haga la tecnología. Hoy día, en general, hay mucha conversación sobre qué es lo que va a reemplazar la inteligencia artificial. Y en general el consenso es que la inteligencia artificial no es que reemplace puestos de trabajo, no es que reemplace empleo, sino que reemplaza labores. Reemplaza tareas. Entonces, más que cambiar a una persona, lo que hace es cambiar la manera en que trabaja la persona. Y en general lo que hace es sacarnos las tareas tediosas. Eso es lo que hoy día hace la inteligencia artificial. Y aunque muchas veces el titular, y que acá juega también en los titulares, dice como la inteligencia artificial al médico, es capaz de hacer mejores diagnósticos. Es capaz de analizar mejores imágenes, pero eso significa que el rol del médico probablemente cambie a que ya no necesita estar mirando la radiografía, porque la inteligencia artificial efectivamente lo hace mejor, pero él es el que le va a dar la noticia a la persona, es el que va a acompañarlo, en el que puede ser creativo para crear el tratamiento. Entonces, en ese sentido, son cosas que hoy día no las puede reemplazar. Y en eso lo que se ha visto, que es que la inteligencia artificial no es que reemplace a el más calificado o al menos calificado, reemplaza lo tedioso y lo repetitivo. Eso es lo que hoy día reemplaza. Y en ese sentido, si uno piensa en la educación, yo no soy experto en educación, pero podría ayudar muchísimo en todo lo que es la corrección. Es algo que puede hacer hoy día, porque hoy día la inteligencia artificial es capaz de leer, y es capaz en general de entender algunos sistemas. Y es capaz de producir resultados a partir de eso, porque analiza datos muy bien. También es capaz de adaptarse. Y eso es otra oportunidad que emerge, como de adaptarse y decir como quizá hay algunos niños y niñas que necesitan una cosa y otros que necesitan otra, y dar esas alertas. Y lo otro que también es capaz de hacer es que se da cuenta de cosas muy chiquititas o cambios muy chiquititos que a veces nos pasan desapercibidos a nosotros. Y por ejemplo, nosotros hemos visto experiencias de proyectos que de hecho están aplicados en ambientes de educación, que son sistemas de alerta. Entonces, por ejemplo, en el gobierno acá en Chile, en el Ministerio de Educación se construyó un sistema que se llama alerta de deserción, y que lo que hace es intentar anticiparse a que un niño vaya a desertar del colegio, por distintos motivos. Entonces, antes de eso manda una alerta, como decir, por favor intervengan ahí, para que el niño no tenga que desertar. Y esas cosas las puede hacer súper bien, y yo creo que ahí es una oportunidad, pero siempre como un complemento. Hoy día es imposible imaginarse a ese niño sentado en su pieza aprendiendo solo,
porque la experiencia de aprendizaje va a ser muy distinta y yo creo que va a ser mucho menos rica. Yo no sé nada de educación, pero yo no me gustaría eso. Sí, definitivamente. Creo que ahí tocaste hartos temas bien, bien interesantes, José. De hecho, bueno, hacer un paréntesis primero, que hablaste de ciencia ficción. Yo no leo tanta ciencia ficción, pero sigo a alguien que sí lee mucha ciencia ficción y dice, la buena ciencia ficción no predice el auto, sino que predice el trancón, ¿cierto? Predice el atasco, el taco, a que le decimos acá en Chile. A propósito de que hay gente desde México y Colombia también acá que nos está escuchando. Entonces, sí, de todas formas, o sea, parece que con las noticias o con los titulares uno empieza a mirar la inteligencia artificial como algo súper avasallador o que se nos viene reemplazando tareas súper complejas de los seres humanos. Lo que pasa es que también, y aquí esto es opinión personal, hay tareas que son súper complejas de llevar a cabo por un ser humano, pero son altamente repetitivas y al descomponerlas son muy simples, ¿cierto? Entonces, ahí en ese sentido nos ayuda muchísimo y yo creo que coincidimos mucho en el enfoque de que este tipo de inteligencia o estas técnicas de inteligencia artificial, entendiendo inteligencia artificial como un concepto que realmente engloba muchísimos conceptos y que a veces es simplista llamarlo de esa manera, pero ayuda a entenderlo, ¿cierto? Y a veces nos complica un poco, pero es importante tenerlo en el radar. Nos ayuda complementando nuestras capacidades como lo hace siempre la tecnología, ¿cierto? Cuando citaba el ejemplo del médico que puede ver mejores imágenes a través de la inteligencia artificial o divisar mejor ciertas cosas que al ojo humano pueden ser imperceptibles, ¿cierto? En la variación de detalles pequeños, o en el manejo de muchísimas variables, ¿cierto? Cuando hay mucha información, ¿cómo manejo eso como ser humano? A la vista es muy difícil, estamos limitados. Nosotros como seres humanos entendemos el mundo en 3 dimensiones, a lo más 4 cuando hablamos del tiempo, etcétera, pero la inteligencia artificial o las técnicas, por ejemplo, en el caso de Machine Learning, lo hace manejando muchísimos valores. Quiero a propósito tocar de todo lo que hemos conversado hasta este momento. Hay un par de personas que han puesto temas bien interesantes de poner aquí en la palestra. Uno de ellos es de Larry Redlich. Dice, ¿qué herramientas y plataformas nos pueden recomendar para trabajar y crear elementos básicos de inteligencia artificial en educación básica y media? Una pregunta bien específica. Tengo ahí un par de cosas que decir, pero me gustaría que también lo tocaras tú, José. Maite Barros dice, ¿cuánto puede la inteligencia artificial lidiar con los sesgos humanos? Porque hay demasiados ejemplos donde sesgos humanos se han visto validados por inteligencia artificial supuestamente neutra. Esa pregunta es muy interesante. Y la última dice, hola a todos, Sebastián Zunino lo dice, ¿cuáles han sido los resultados del sistema alerta para evitar la deserción? Esa, de cajón para ti, José, esa pregunta interesante. Sí, Voy a partir muy por interesante. la más fácil. No tengo los datos de cómo le ha ido al sistema de alerta de deserción en específico, pero lo que sí puedo hacer es mandar ahora por el chat un link sobre cuando lo anunciaron y ahí uno le puede hacer seguimiento. Pero están trabajando en varios de esos sistemas de alerta y en general han sido súper cuidadosos y han ido lento, precisamente, y acá voy a ir después a la pregunta de los sesgos, porque implementar este tipo de sistemas tiene un montón de riesgo, en especial porque trabajan con datos que son muy sensibles, porque son datos de niños y niñas. Entonces no son solo datos personales, como que son los datos más sensibles con los que uno podría trabajar. Entonces, el hacer un sistema que se equivoque es súper grave. Entonces, por eso son sistemas que se han ido armando, pero se han ido armando con mucho cuidado, sometiéndolo a distintos tipos de auditorías algorítmicas y test que se le hacen para ver que efectivamente sean algoritmos que no están secados, que son algoritmos que efectivamente dan buenos resultados, que no se van a equivocar en casos graves, etc. No sé bien el estado actual del proyecto, pero ahí hay un link en el que lo pueden revisar. Voy a saltar a Larry porque la pregunta de Maite creo que da para bastante más largo. Como dije, yo no soy experto en educación, yo creo que ustedes tienen mucho más que decir desde su vereda sobre herramientas, pero sí me gustaría decir algo que es importante, yo creo, es que la educación sí o sí va a cambiar con la irrupción de estas herramientas, y va a cambiar por las funcionalidades que entregan, pero también por lo que va a ser necesario aprender. Y algo que está ocurriendo en todo el mundo y que nosotros obviamente vamos más atrás, pero va a ocurrir igual, y esperamos que ocurra porque si no nos vamos a quedar atrás, es que es necesario que hoy día niños y niñas comiencen desde muy temprano a aprender lo que se llama pensamiento computacional.
que no es aprender a programar, es distinto, es aprender a pensar como piensan los computadores para poder interactuar con los computadores, y que de ahí en adelante uno puede aprender cualquier lenguaje y aprender rápidamente a programar, porque es aprender un par de códigos, pero si uno no entiende la lógica, uno puede pasar a programar. Y eso es algo que hoy día es fundamental, y que es algo que se tiene que incorporar en los currículums y que se ve en todos lados. Uno puede llevarlo al extremo, y los chinos hoy día desde primero básico los niños están aprendiendo a programar. Entonces, y eso lo están haciendo los chinos, y hoy día es parte del currículum obligatorio, y es porque ellos se propusieron en 2030 dominar la inteligencia artificial a nivel mundial. Esa es la estrategia de China. Pero al menos nosotros tenemos que ser capaces de incorporar el pensamiento computacional, y eso lleva a programar también. Pero, y esto yo también creo que es súper importante, también que incorporemos la discusión ética y la discusión de los impactos sociales de la tecnología desde que sean muy, muy chicos. En el fondo, que nos preguntemos qué es lo que queremos nosotros y cómo queremos convivir con la tecnología, porque el cómo se desarrolle va a depender de eso. Y si la dejamos correr sola, no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, en el fondo, hay que ir construyéndola en el camino, y que nosotros mismos vamos a cambiar también con esa relación con la tecnología. Y acá es algo que no podemos descansar en esto se va a solucionar en la política pública o en las leyes, porque no va a ocurrir. O sea, nosotros vamos siempre tarde, y muy tarde. Y si, no sé, esto es como cuando uno piensa en la legislación, por ejemplo, como para proteger estos casos, la ley de televisión digital llegó cuando la gente ya casi no ve tele. Imagínense qué va a pasar con la inteligencia artificial, como nosotros tenemos una ley de datos personales, que es el insumo básico de la inteligencia artificial, que está durmiendo en el Congreso hace 3 años más o menos, en primer trámite, o sea, de aquí a que salga puede faltar un buen tanto, y la anterior tiene unos 20 años, o sea, cuando no había deep learning. Entonces, no, de ahí a esperar que esto se adapte, no se puede. Entonces, nosotros tenemos que al revés aprender a convivir y a convivir y a usar y a desarrollar en forma ética la tecnología. Yo creo que eso es importante que se incorpore desde muy, muy temprano. Y hablando sobre lo que plantea Maite, y justo ahí me tomo por el tema ético, el tema de los sesgos es un área gigante dentro de la inteligencia artificial. Y por distintos motivos. Por una parte, porque nosotros seres humanos, y esto ya está súper estudiado por todas las áreas de economía del comportamiento y en la psicología, en la neurociencia, estamos llenos de sesgos, llenos. Entonces, muchas veces cuando se habla de siempre hay que mantener personas en los sistemas con los sistemas de inteligencia artificial, porque así van a funcionar bien, no necesariamente es cierto, porque a veces nosotros podemos ser peores que las máquinas, efectivamente. Pero al mismo tiempo, por cómo funciona la inteligencia artificial, uno podría ayudarnos a reducir sesgos si son algoritmos bien entrenados, con datos diversos, etcétera, pero también los puede amplificar. Entonces, uno corre riesgos muy grandes de generar o profundizar sesgo, o generar sesgo sin que uno lo quiera. Y hay ejemplos desde muy inofensivos hasta muy graves. Los más graves, y que son cuando se empieza a estudiar estas cosas, por ejemplo, un algoritmo de Google que confundía a una... La investigadora que lo vio, la confundió que era una investigadora que era mujer afroamericana, y la confundió con un gorila, un reconocimiento facial. Ese es uno de los ejemplos donde se empezó a investigar estas cosas. Pero si uno revisa, por ejemplo, Google Translate, hasta hace como un año y medio, si uno pasaba de idioma neutro a idioma no neutro, tenía un sesgo de género. Entonces, por ejemplo, si yo ponía engineer, cuando lo traducía a español, me lo iba a traducir probablemente como ingeniero. Si yo ponía nurse, me lo traducía como enfermera. Y así. Y eso es algo que hoy día lo arreglaron, porque en general estas cosas pasan, pero y uno no se da cuenta, pero si uno lo mira, ahora te tira las dos opciones. Y si yo le pongo engineer, me va a tirar ingeniero. Esas son quizás más chiquititas, uno no se da cuenta, pero que eso también puede perpetuar toda la brecha de género en STEM, por ejemplo, que es súper grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre cómo estos algoritmos pueden perpetuar y amplificar sesgo, pero al mismo tiempo también los pueden disminuir. Y hay estudios, por ejemplo, en justicia, que se hizo un estudio en Estados Unidos, donde los jueces tendían a condenar más antes de almuerzo, porque tenían hambre, inconscientemente. Wow. Una inteligencia artificial no le da hambre. Entonces, quizás un algoritmo bien entrenado efectivamente puede cumplir una mejor labor en algunos casos. También yo trabajo con un profesor que por ejemplo, estudió sobre concursos de emprendimiento, y armó un algoritmo de Machine Learning con reglas simples que era capaz de detectar con igual o mayor éxito startups exitosos por sobre un comité de expertos, de jueces. Y en ese caso es mucho más barato contratar no sé cuántos jueces que se demoran meses analizando, el algoritmo lo hace igual o mejor. Entonces, hay cosas, hay que tener mucho cuidado, y el tema de los sesgos es algo que está en pañales hoy día, y que es una línea completa de investigación en el tema de inteligencia artificial. De todas maneras,
De hecho, bueno, yo tengo algo de experiencia programando también, me interesa el tema de la inteligencia artificial, he hecho aplicaciones pequeñitas, prácticas, básicamente con Python y las herramientas que están disponibles por ahí open source. Y leyendo un poco del tema también, uno incorpora en la programación misma, cuando hablamos ya un poquitito, yendo un poco más profundo, en la programación de esos algoritmos los sesgos. Entonces, es súper difícil, como dice José, hay campos de estudio dedicados a averiguar cómo los seres humanos metemos ese sesgo dentro de esos algoritmos, ¿cierto? Porque finalmente uno, cuando ve el algoritmo o el código, es algo súper duro, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo tiene ese comportamiento, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso, lo fascinante también de esta herramienta, ¿cierto? Que los niveles de aplicación más avanzados, inclusive tienen comportamientos que todavía nos es difícil de entender, ¿cierto? Pero son igual de maravillosos, ¿cierto? Porque ofrecen posibilidades creativas enormes, de resolución de problemas enormes, y de alguna manera también se transforman en un espejo nuestro como seres humanos, ¿cierto? Cómo avanzamos en nuestra propia inteligencia, en cómo resolvemos problemas, etcétera. Entonces, a mí personalmente me apasiona muchísimo el tema, y un poco volviendo a este tema de las aplicaciones en esto, bueno, Larry Redlich nos dice que nos preguntó antes qué plataformas podíamos recomendar o algo por el estilo. Dice, estamos trabajando con el programa Jóvenes Programadores, Educada y otras para desarrollar el pensamiento computacional. Perfecto, justo lo que hablaba José. Estamos creando apps, pero ahora el paso siguiente es incorporar la inteligencia artificial para que los estudiantes comiencen a crear sistemas sencillos utilizando esta nueva herramienta o tecnología. Yo quisiera dar un punto sobre eso, José, antes de darte la palabra. En el caso, por ejemplo, en el caso de Open Green Road, que desarrolla herramientas o plataformas de apoyo a la educación, hemos hecho aplicaciones prácticas dentro de la herramienta en donde, por ejemplo, el software corrige por los profesores. Eso lo ayuda un montón a ahorrar tiempo. Básicamente aquí quienes sean docentes van a entender eso muy bien, ¿cierto? Que hay muchísimo tiempo que ocupan solo en corregir pruebas. Y probablemente en el futuro, mirando con mi anteojo de gerente de innovación, me encantaría poder hacer aplicaciones, aunque es muy difícil, eh, que ayuden un poco más a los profesores a hacer correcciones de ensayos, por ejemplo, entendimiento del lenguaje natural. Otro ejemplo de las cosas que nosotros hemos hecho particularmente es que algunos de los planes de estudio de ciertos estudiantes en algunas aplicaciones, por ejemplo en México, tengan planes de estudio adaptativos, ¿cierto? Algo que en la jerga de educación se llama, y también de inteligencia artificial se llama adaptive learning, ¿cierto? Entonces, cuando un estudiante tiene un cierto rendimiento, de alguna manera el algoritmo va eligiendo qué contenidos son los mejores para potenciar ciertas habilidades o ciertos conocimientos en el alumno. Ahora, cuando hablamos, eso es desde el punto de vista de cómo sirven de soporte o de apoyo a los estudiantes, a los docentes o a los directivos, pero cuando hablamos de la enseñanza de la inteligencia artificial o de cómo pueden meter las manos en un sandbox, ¿cierto?, en donde puedan experimentar los chicos, yo creo que a lo mejor tú, José, puedes tener algunas mejores ideas, pero Google ofrece plataformas de código abierto en donde pueden mirar aplicaciones de otras personas, ¿cierto?, en algo que se llama Google Colab, si no me equivoco, donde pueden ir a ver algo que en ese ambiente se llama Notebook, ¿cierto? Donde pueden ver el código de otros programadores y experimentar con el mismo, ¿cierto? Con aplicaciones bien prácticas, y eso a nivel de la pedagogía o la enseñanza de la inteligencia artificial creo que, en mi perspectiva, ayuda muchísimo, ¿cierto? Desde el punto de vista que los alumnos puedan experimentar, equivocarse, comparar resultados entre ellos, ¿cierto? Y escalar en esas habilidades de manera progresiva, teniendo ya como base todo este pensamiento computacional que ya está trabajando en el caso de este colegio. No, hay totalmente de acuerdo, y ahí quizás, o sea, lo que yo puedo agregar, hoy día existen un montón de herramientas, y la gracia además de cómo se desarrolla el campo de la tecnología en general y el software es que es súper abierto. Y hoy día quien quiera aprender, pues están los recursos para aprender, y eso es lo entretenido, y para todas las edades, como en el fondo, ahí se me olvidó ahora cómo se llama la organización, pero los que organizan la hora del código, en el fondo ahí uno puede encontrar material desde muy chiquitito hasta la enseñanza media, y en adelante, si uno ya empieza a incursionar en cosas como IDX o como Coursera, que son los proveedores de cursos online en general, hay cosas gigantes y que son gratis, donde uno puede aprender. Hay plataformas que permiten, hoy día, por ejemplo,
para los que lo usan, los que usan Jupyter Notebooks, que permiten al final programar Python sin necesidad de instalar nada. Uno va, sube y trabaja en los notebooks, y crear notebooks especialmente programados para que alguien aprenda y los vaya siguiendo. Entonces, en ese sentido, hoy día hay muchísimo material disponible. Hay material desde grabado, hay material para seguir trabajando ahí mismo, hay aplicaciones de ejemplo, como que quizás lo que se hace más difícil es decidir qué usar hoy día. Y después, cuando uno ya empieza como a hacer más desarrollo, muchas de las herramientas que se usan también son gratis. O sea, y hoy día muchas veces se habla de, para muchas aplicaciones de inteligencia artificial, cada vez hay que saber menos de inteligencia artificial. Originalmente uno tenía que conocer toda la matemática que hay detrás, toda la lógica para armar el algoritmo y todo eso. Hoy día muchas veces no es necesario, y uno va, aprende a usar TensorFlow de Google, por ejemplo, y uno ya tiene muchas cosas hechas. Y uno tiene el reconocedor de imágenes listo, y al final lo que uno hace es implementar las funciones que ya están armadas. Entonces, depende de qué es lo que uno quiere hacer. Y acá yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Lo más importante, a mi juicio, es que niños y niñas aprendan desde muy chiquitos a, uno, pensamiento computacional, y dos, las implicancias éticas que esto tiene, y cómo nos desarrollamos con la tecnología. Y de ahí en adelante se abren las puertas, y en el fondo cada uno puede avanzar como quiera. Y probablemente vamos a avanzar, yo creo, hacia un mundo donde la programación se convierte un poco como la matemática, y que todos algo de programación vamos a saber. Y que en realidad si uno se sienta no es tan difícil aprenderlo tampoco. Pero lo bueno es que los recursos están, y hoy día, gracias a toda la cantidad de plataformas que existen, es algo que es muy fácil de acceder también. Y que en ese sentido también es súper democrático, como cuando las barreras de entrada son muy, muy bajas. Entonces cualquiera que quiera realmente aprender esto y que tiene oportunidad de hacer cosas maravillosas con eso, lo puede hacer. Absolutamente de acuerdo. Sí, Internet es maravilloso, dicen por ahí. Lo Pero tiene peligroso al todo mismo ahí. tiempo. ¿Cómo? Sí, y peligroso. Por eso, y justamente es lo que te quería decir ahora, en el fondo, y lo hemos tocado como tangencialmente todo el rato, y es que yo creo que acompañado de la alta tecnología, tú lo dijiste todo, en todo momento, debería haber una discusión paralela que tiene que ver, que es súper humanista, ¿cierto? Es súper desde la perspectiva, en el caso, por ejemplo, de quienes nos escuchan hoy día, directivos, docentes, alumnos, si es que hay alumnos hoy día, que hay una discusión humanista respecto a los alcances éticos de la aplicación de estas herramientas, ¿cierto? Cómo nos ayudan, cómo no nos ayudan, hacia dónde queremos avanzar. Ya tú lo dijiste, ¿cierto? Que para poder formular políticas al respecto, uno tiene que también hacer declaración de intenciones, ¿cierto? Quiero resolver este tipo de problemas, hacia allá me gustaría ir, y tener, junto con el pensamiento computacional, y creo que lo discutíamos ayer o antes de ayer cuando nos reunimos antes del webinar, José, que tiene que haber un ejercicio de pensamiento crítico muy fuerte, ¿cierto? Desde el punto de vista en el caso de la labor como agentes de enseñanza, ¿cierto? O como miembros de una comunidad educativa, poner sobre la mesa el pensamiento crítico como algo muy clave. Hoy día vemos que los niños se deprimen más cuando ven noticias súper pesimistas en sus feeds de redes sociales, ¿cierto? Cuando hacen uso de las redes sociales de una manera que los daña de alguna manera, ¿cierto? O no cuestionan lo que se les plantea ahí, y eso es súper dañino a la larga, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos con niños, siempre hay que tener estos temas valóricos, éticos y pensamiento crítico muy, muy presentes, creo yo. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y esto se hace especialmente importante porque al final son los niños y niñas los que van a vivir mucho más tiempo con esta tecnología. Y yo no estoy tan lejos todavía, soy chico igual, pero no tan chico. Pero en el fondo, y aparte porque son los que están naciendo con la tecnología ya en vivo, como cuando nosotros nacimos, no estaba, pero no estaba como está hoy día. Está el internet explotando, entonces, o antes. Pero, y en ese sentido, como yo quiero hacer énfasis en lo que dices como del pensamiento crítico también, en que hay que ser muy cuidadoso con saltar a los juicios cuando uno trabaja con la tecnología, porque uno fácilmente cae en esto es malo, esto es bueno, porque es distinto. Y en ese sentido, yo no necesariamente lo que diga es lo que pienso, pero me gusta dejar las preguntas abiertas. Pero hace poco salió en Netflix un documental que se ha visto harto, que el dilema de las redes sociales, o The Social Dilemma, que es súper interesante, que plantea en el fondo esta reflexión sobre las redes sociales y el efecto que tiene.
y en gran parte sobre los algoritmos que están detrás, que son algoritmos de inteligencia artificial, que son los que te recomiendan qué ver, que te mandan la notificación, etc. Obviamente la perspectiva es súper crítica en ese documental, como en el fondo una crítica a cómo nos generan adicción y cómo esto podría ser, en el fondo, perjudicial. Yo lo que encuentro también interesante, y he discutido con tantas personas esto sin tener necesariamente una postura, es que si bien la película parece neutra y objetiva, tiene un juicio de valor como que está debajo de eso, que es el uso excesivo de estas redes sociales es malo, porque por algo lo plantea como lo plantea. Y a mí me gusta como hacer el contrapunto cuando alguien rápidamente dice, ah, no, es que es malo, es terrible. Es decir, como, pero quizás no es que sea malo, sino que quizás ese es el futuro que nos espera. Y que vamos quizás en 10 años más, 15 años más, cuando tengamos realidad virtual o realidad aumentada mucho más avanzada, que hoy día ya son una realidad, quizás pasemos la mitad de nuestras vidas conectados y sea parte de la vida normal, así como ahora tenemos que estar por Zoom todo el día teniendo reuniones por culpa del virus, quizás que vienen 10 años más. Y así como hoy día el smartphone uno no lo suelta y uno está de todos lados, hace 15 años no existía. Entonces, lo importante ahí es que, como esto no solo niños y niñas, en general, podamos cuestionarnos si es que es algo que es realmente bueno o malo, o si es un cambio, y que tengamos un pensamiento crítico y ser capaz de analizar de la manera más objetiva posible y discutirlo, decía, cómo queremos avanzar con eso. Y ahí el pensamiento crítico es clave. Y es clave además en un mundo donde la desinformación abunda, las noticias falsas sobre la ciencia y sobre la tecnología también abundan, y donde muchas veces estas mismas tecnologías se pueden usar en direcciones opuestas. Y por ejemplo, de los webinars que les había compartido, y están en la presentación, en el que hablamos de desinformación, había una experta que era Saif Savage, que de hecho es de México, y que ella en el fondo planteaba el cómo ella usaba chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial para combatir la desinformación. Pero uno también ve cómo, y hay una película en Netflix, se llama Hater, que uno ve cómo usan al revés los chatbots para generar desinformación, generar peleas en redes sociales, están las dos cosas. Entonces, la tecnología en ese sentido es una herramienta con la que vamos a seguir conviviendo, o sea, no hay cómo pararla. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos a pensar y discutir activamente el cómo vamos a vivir con ella. Y en eso, como una de las cosas que nosotros vimos en el proceso político, en el fondo, que es de construcción de esta política nacional, es la importancia de que esta discusión sea una cuestión transversal. Y muchas veces se tiende, cuando se hacen estas cosas, a pensar que esto es algo que debe ser construido por expertos. Y ahí difiero totalmente. Y nosotros cuando decidimos, yendo muy en contra de las lógicas tradicionales del sector público, de cómo se hacen políticas públicas, de abrir el proceso desde un principio, no llovieron muchas críticas de algunos expertos que nos decían literalmente, pero ¿cómo la señora en su casa va a opinar de esto si no sabe nada? Literalmente, así cita textual. Y nosotros en el fondo lo que le contestábamos era, es muy importante que todos puedan tener esa opinión, porque incluso si esa persona que no sabe nada se acerca y nos dice, es que le tengo miedo a la tecnología, es súper importante para nosotros de cómo vamos a configurar el avance de la tecnología. Y que quizás un componente importante es el mostrarla como es, mostrar que en realidad el que sea malo sea buena no depende de la tecnología, depende mucho más de nosotros, y que en realidad no es que haya que tenerle miedo, sino que hay que aprovechar sus oportunidades, pero al mismo tiempo tratar de resguardarnos de los riesgos que presenta. Y en ese sentido, esa es una discusión que tiene que ser muy, muy transversal, porque si no, no tenemos cómo saberlo, porque al experto no se le ocurre que alguien puede tenerle miedo. Entonces, en ese sentido, creo que así junto con el pensamiento crítico, es importante el que vayamos constantemente conversando sobre esto. Y instancias como esta contribuyen a eso, y ojalá hubieran muchísimas, porque hoy día hay muchas tecnologías avanzando todas más o menos rápido, y que se tocan unas a otras. Entonces, hoy día la inteligencia artificial quizá está avanzando muchísimo, pero tenemos al ladito la realidad virtual y la realidad aumentada, que no sabemos y puede explotar en cualquier momento algo mucho más avanzado con eso. Tenemos la computación cuántica a la vuelta de la esquina, que ya hay pruebas funcionando. Entonces, si cambia el paradigma de la programación y la computación, todo el resto se afecta. O sea, quizá sí estamos hablando con un robot inteligente en 10 años más, no sé. Entonces, para poder enfrentarnos a eso, la única manera es con pensamiento crítico, que es algo que nos caracteriza como seres humanos, que hoy día no lo tiene la inteligencia artificial, y el poder cuestionarnos constantemente lo que hacemos. Y en eso es una discusión que o sea, que es de por sí, y ojalá que esto es algo que se promueva también en la educación desde muy chico, de por sí interdisciplinaria.
y muy, muy amplia. En el fondo acá hay un rol muy importante que tienen que jugar, no solo los científicos que vienen de las ciencias naturales, los matemáticos, no, sino que también todo lo que son las ciencias sociales, las humanidades, todo el mundo del arte y la cultura, que juegan en cómo vamos a construir la sociedad en la que vamos a vivir con la inteligencia artificial y otras tecnologías, porque no es la única. De todas formas, mira, qué bueno que lo tocaste como tema. Lo tenía anotado acá para plantearlo. De hecho, que no porque este tema tenga como core de alguna manera o como centro la alta tecnología, ¿cierto? De una cuestión digital, no por eso el resto de las disciplinas deberían restarse, ¿cierto? Al contrario. Y bueno, nuestra intención con traer la discusión acá también a los ecosistemas educativos es justamente ese, ¿cierto? Que entendemos que es una discusión que debe ser trascendental, perdón, si bien digo trascendental, tiene que ser una discusión interdisciplinaria, tiene que ser una discusión que toque todos los puntos de vista posibles, ¿cierto? Y nuestra invitación en el fondo, así como lo decía José, es que cada uno de nosotros, en el contexto en el que vivamos, tengamos una discusión al respecto, ¿cierto? Porque directa o indirectamente somos usuarios de tecnología en alguna medida, ¿cierto? Y tenemos, como decías tú al principio, un, una cantidad de contactos con la inteligencia artificial o con otras tecnologías que no dimensionamos en el día a día, ¿cierto? Alguien por ahí dice que nuestra civilización hoy día corre sobre software, ¿cierto? Corre sobre tecnología. Y hace un par de semanas atrás hackearon a Banco Estado, ¿cierto? En caso, uno de los bancos más grandes de Chile, le causaron muchísimo daño y parece que esas empresas o instituciones que son muy fuertes no sufren de estos problemas y sí los sufren, o sea, nadie está libre de esos temas de seguridad. Entonces, desde cosas como esa hasta, ok, ¿cómo enseño tecnología a los adolescentes, a los niños, o cómo lo hago cuestionar y tener un pensamiento crítico acerca de ella? Creo que es una labor de todos, ¿cierto? Como papás, como profesores, como directivos, como líderes de equipo, etc. Entonces, creo que es súper bueno que reforcemos eso, José, y te agradezco que haga esa invitación también a toda la gente que nos está mirando. Y que se motiven a ser partícipes de esa discusión, ¿cierto? En sus círculos y lo lleven ojalá, a aplicación en algún momento, ¿cierto? Y aprovechándome un poco de ti, José, en relación a tu rol hoy día en el equipo futuro, en tu experiencia, ¿cómo debería ser? Quizás no tiene la respuesta exacta, pero me gustaría que mostrara un poquitito a lo mejor parte de ese proceso de diseño o de cómo lo pensaron. ¿Cómo una institución podría dictar una política interna en torno a la inteligencia artificial, ¿cierto? A lo mejor algo que tú hiciste, que hoy día hace en el gobierno, para un país, ¿cierto? Podría ser aplicado en una institución más pequeña como una empresa, como un colegio, etcétera. No sé si me expliqué con la pregunta. Totalmente, y es una pregunta que me gusta mucho. Así como dato anecdótico, yo estoy postulando a hacer un doctorado el próximo año, espero, y espero abordar estas preguntas, así que la respuesta no la tengo, espero que sea mi investigación en el futuro. Eh, pero algunas cosas como luces que me gustaría dar y que es como cosas que hemos aprendido en el camino. Lo primero, yo creo que tiene que ser un proceso colectivo. Y en esto por varias cosas. Justo tú mencionabas algo, y como antes de entrar en ese detalle, como de cómo como papás se enseña, como profesores, como miembros de la comunidad educativa, como en los distintos roles uno trabaja con esto. Y también es porque uno aprende de distintos lugares. Y muchas veces el desafío con estas tecnologías es que no las entendemos, o que no siquiera tenemos conciencia, y muchas veces en el proceso mismo de discutirlas uno aprende mucho más. Y es un poco lo que se dio cuando nosotros abrimos estas mesas, que llegaban personas que no tenían ni idea de lo que era la inteligencia artificial. Y cuando conversábamos al final de las mesas, nos decían que se iban contentas no solo por haber contribuido a la construcción de la política, sino que se llevaban mucho aprendizaje, porque había un experto del área de más de ciencias sociales o había un experto más de computación. Entonces era un proceso en que no solo se construía, sino que al mismo tiempo todos aprenden. Y yo creo que eso es un componente importante. Como yo creo que si hay algo que creo que las organizaciones tienen que hacer al momento de adoptar la tecnología es que sea en forma colectiva. Y también porque hay mucha evidencia que cuando no se hace así, fracasa. Y es lo que, o sea, a nivel de empresas, cuando se lo encargan al TI o al gerente de innovación y la plana directiva no está comprometida, no lo entiende, no tiene cómo funcionar. Y ahí es donde les gusta mucho decir, estamos usando no sé qué, en realidad no están usando nada. Entonces,
lo primero yo creo que tiene que ser un proceso colectivo, tiene que ser un proceso deliberativo, y también tiene que ser un proceso, y esto es lo más complejo, y a nosotros nos pesa porque el gobierno la manera que tiene de hacerlo muchas veces es regular, y acá no podemos, es que es constante, no es como que uno lo adopta y ya, y se acabó, sino que cambia. Y como cambia tan rápido, hay que tratar de llevarle el ritmo. Y en ese sentido, lo que se habla harto a nivel internacional y todo, es pensar mucho en la autorregulación, y por eso es clave que las organizaciones sean capaces de establecer, por ejemplo, ciertos principios éticos sobre los cuales van a regirse para que la tecnología funcione, que muchas veces son más abstractos que la tecnología misma. Y en ese sentido, por ejemplo, establecer el respeto a la protección de los datos de las personas, por ejemplo, o el establecer que van a desarrollar algoritmos que no discriminan, y ese tipo de principios que son súper básicos, son importantes en la construcción de las gobernanzas de la tecnología y en cómo la adoptan las organizaciones. Y por ejemplo, no sé, si uno piensa en que uno quiere generar algoritmos que efectivamente trabajen con personas y que generen, por ejemplo, sistemas de alerta u otro, es muy importante que en todas las etapas de la inteligencia artificial o del sistema haya, por ejemplo, consideración de género. Y porque no solo el algoritmo se puede sesgar por una base de datos sesgada, sino que también puede venir sesgado de antes. Y si se sesga porque el equipo eran 10 programadores hombres, probablemente no se les va a ocurrir nada y van a sesgarlo. Entonces, como que uno hay que pensarlo desde que empieza a idear el algoritmo hasta que lo da de baja, porque además el algoritmo después aprende, cambia, entonces hay que ir revisándolo, y cuando uno decide no usarlo más, ¿qué cambios se van a producir por no usarlo? Entonces, es complejo, no tengo una respuesta concreta, pero al menos del aprendizaje que hemos hecho, o sea, que hemos tenido nosotros como en este proceso más grande de diseño es, uno, que haya deliberación y que sea colectivo, yo creo que eso es fundamental, y que sea colectivo y realmente interdisciplinario, y que participen todos, como les decía, en el fondo cuando nos decían, pero tal persona no sabe nada, pero va a salir sabiendo más y probablemente tenga ideas que al experto no se le ocurran. Entonces, si este proceso sigue así, y además es constante, y es un desafío para nosotros en el Estado, pero que estamos viendo cómo abordarlo, de poder ir revisándolo constantemente por los cambios mismos de la tecnología, es fundamental que el fondo es un proceso continuo. Y uno puede caer en el cliché de la mejora continua, pero lamentablemente esto sí es así. Quizás el 2025 la inteligencia artificial sea algo totalmente distinto a lo que tenemos hoy día. Y el 2010 era algo distinto a lo que tenemos hoy día. Entonces, por eso es complejo. Genial. Realmente yo creo que esto es al menos un punteo, ¿cierto? Un checklist más o menos contundente sobre qué cosa al menos debería mirar una institución si es que está pensando en implementar políticas de inteligencia artificial. Mira, justamente alguien puso acá, quiero hacer una pregunta, le vamos a abrir el micrófono y quiero invitar a toda la gente, a todas las personas en el fondo que quieran hacer una intervención ahora en este momento, que está el micrófono abierto, pueden hacernos las preguntas que quieran. Y la gracia es que podamos compartir ahí visiones, no solo preguntas, sino mejor quieren compartir un comentario, un pensamiento, por favor, micrófono abierto. Hola, muchas gracias por la invitación. Me llegó por correo la invitación y justamente un tema que me parece súper importante en el área de educación, porque pienso que hay mucho potencial en la inteligencia artificial, y la educación pienso que es lo que más necesita. Un avance grande, porque llevamos estancados como sistema siglos. Estamos funcionando igual que hace 100 años más o menos o más. Entonces, en ese contexto me parece súper importante lo que se está haciendo ahora con ustedes. Y en torno a todo lo que se está hablando, veo tres grandes enfoques, en realidad cuatro grandes áreas en donde aparece la inteligencia artificial. El primero es la enseñanza de la inteligencia artificial y el pensamiento computacional como objeto, como la cosa que se está enseñando. Esa es una de las cosas que logro observar. Lo otro es el uso que se le da a la inteligencia artificial en el proceso de la educación, ya sea como herramienta de aprendizaje en la que interactúan los niños con el computador o con la inteligencia artificial, y como herramienta administrativa, que es más lo que hace el profesor con la inteligencia artificial y también con los alumnos.
¿ya? Y junto con eso, los principios éticos y morales que subyacen al uso de la inteligencia artificial. A mí, la pregunta que se me hace, que también en base a esto, es que se ha hablado mucho acerca de que en Europa, en Norteamérica, China, han avanzado harto más que nosotros respecto a esto. Yo me pregunto si existen algunos ejemplos concretos de avances específicos en alguna de estas áreas, que nosotros podamos ver y seguir como ejemplo, o como idea general para tener algo en donde empezar. Porque en mi experiencia personal, yo veo que estamos muy alejados de esto. Siento que estoy trabajando de manera muy rudimentaria, y a mí me encanta la inteligencia artificial, soy programador, me encanta programar, trato de hacer herramientas, cosas útiles que me sirvan para trabajar, pero pienso que no es suficiente. Me imagino que deben haber herramientas y cosas mucho más potentes, o políticas, o principios que ayudan a las instituciones. ¿Qué ejemplos, qué guías existen ya? Esa es mi pregunta. Es una súper buena pregunta. Voy a intentar no extenderme mucho porque además creo que ya estamos sobre la hora, pero Sí. o sea, en la tecnología misma no es que estén tanto más avanzados, es que, porque hoy día, gracias al Internet y gracias a la globalización, se publican los papers, en el caso de inteligencia artificial y de la programación, ni siquiera son papers, son conferencias, mucho más rápido. Y en ese sentido, la información, la tecnología en general está disponible y además muchas de las empresas están en todos lados. Lo que sí tienen, en el caso de China, por ejemplo, es que tienen miles de millones de datos, mucho más que nosotros, pues son miles de millones de personas. Y en Estados Unidos, Silicon Valley, en el fondo está creando cosas constantemente. Pero aún así, uno no puede, o sea, uno dice, estamos más atrás, pero tenemos ejemplos súper buenos en este caso en Chile, que también están en la frontera, y el caso de Notco, que se acaba de adjudicar una segunda ronda de inversiones, varios miles de millones de dólares, y que está, de hecho uno de ellos es Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Ellos no hay una, o sea, en el fondo están compitiendo a nivel mundial con su modelo de crear con inteligencia artificial alimentos basados en plantas. Y eso es algo que ellos están a nivel mundial y compiten directamente con poquitas empresas que están en esa línea, y son chilenos. Y es el mismo caso de, por ejemplo, hay otra empresa chilena que es CIPE, que tiene un robot que analiza góndolas en supermercados, que está aquí y también tiene una sede en Estados Unidos, que están empezando a crecer y están dentro de la línea de la frontera del conocimiento y de la línea compitiendo con robots japoneses, por ejemplo. Entonces, no estamos tan atrás en la tecnología. En lo que estamos atrás son nuestras brechas del ecosistema. Los chinos hoy día, como les dije, en su currículum están programando desde primero básico, entre comillas, de primero básico de ellos. Nosotros todavía muchas veces hacemos maquetas en tecnología en vez de aprender pensamiento computacional, que hoy día no está en el currículum. Y es una de las cosas que estamos intentando empujar, que se incorpore. Entonces, no sé, en el caso de nosotros, por suerte en Chile, al menos la infraestructura, conectividad es buena, pero en otros países de Latinoamérica en general es precaria. Nosotros somos de los países que mejor infraestructura tecnológica tenemos dentro de Latinoamérica y aún así se nos cae el Internet, la pandemia nos demostró que no era tan buena. Pero es buena dentro de la región. Pero, por ejemplo, en Colombia, yo hablé con la gente que armaron la política allá, la estrategia en gran parte es conectividad y en gran parte es infraestructura, porque es un fierro que acá ya tenemos y que allá no tenían. Entonces, gran parte de lo que hay que hacer para avanzar, más que pensar en, ellos tienen aplicaciones que nosotros no podemos soñar con desarrollar, no es así, porque el recurso principal son cerebros y eso los tenemos. Pero lo que sí nos falta es el ecosistema, tener un ecosistema más robusto de emprendimiento, tener un Estado y que en el fondo genere este ecosistema, y un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros con la estrategia, que la educación genere más expertos, que ojalá sea algo transversal desde muy temprana edad. Entonces, en el fondo lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tener ese ecosistema para avanzar a poder hacer un poco lo que hacen en Estados Unidos o en China, que son los más avanzados. Los europeos también están avanzados, pero también se han encontrado con otras cosas. Y ahí, con esto termino, es lo segundo, que al momento de conversar cómo regulamos esto, hay que tener mucho cuidado de no cortarnos las piernas solos. Y es un poco en algunas áreas lo que les ha pasado a algunos, de que por sobre regular empiezan a ir más lentos, y se empiezan a quedar atrás porque hay otros que no están dispuestos a regular, y eso hay un dilema, es ¿qué hacemos? ¿Los dejamos avanzar nomás o vamos más lentos?
en muchos casos Europa ha decidido ir más lento pero seguro, pero no es el caso, por ejemplo, de China en muchos casos. Entonces, es el trade-off. A mi juicio, lo que estamos más atrás es el ecosistema, pero en aplicaciones no es que sean, no es como que uno viaja para allá y viaja a Marte. En realidad, lo que acá tenemos cosas de primer nivel, lo que falta es mayor educación, lo que falta es que cambie un poco la educación y hoy día los instrumentos se importan muy fácil, es software. Entonces, yo puedo traer cosas de otros lados súper, súper fácil. No es como antes, que, o sea, quizás traer un robot es más difícil, pero el resto es software. Entonces es cosa de bajarlo. Mira, José, yo me pregunto, o sea, está bien, pero eso significa que no hay nadie que esté haciendo algo más concreto en el uso de la inteligencia artificial, porque yo me imagino lo siguiente. Si ya hay inteligencias artificiales que pueden, no sé, evaluar comportamientos de personas a través de una cámara, existirá, no sé, una inteligencia artificial en un colegio que esté conectada a todas las cámaras y determine, no sé, pues qué está haciendo el alumno en cada momento. Si el alumno, no sé, pues yo estoy en la clase y no estoy atento a todos los niños, no puedo, aunque trato de hacerlo, pero no puedo. Y la inteligencia ¿hay ejemplos de inteligencia artificiales que estén haciendo eso, por ejemplo? O sea, ahí la pregunta más que, o sea, no es si es que la inteligencia artificial puede hacerlo, más bien si queremos que monitoree a todos los niños. Si Hay queremos que lo ejemplos, haga. por ejemplo, en los malls. En los malls están implementando cámaras con reconocimiento facial y que pueden detectar robos, por ejemplo. Eso ya existe. Traspasar eso a una sala de clase, si se quisiera y si no se violara la privacidad, se podría hacer. Ahí el problema no es la tecnología, nuevamente, es el ecosistema. ¿Estamos dispuestos a tener ese tipo de sistemas o no? Yo Ahí, sí estoy dispuesto. De hecho, a mí me encantaría que me grabaran constantemente, Claro, porque mira, yo como profesor quiero mejorar mis técnicas de enseñanza y la única forma de hacer eso es poder conocer qué es lo que hago. Y me encantaría a mí que una inteligencia artificial me dijera, oye, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto bien. Gabriel, súper interesante tu punto. Yo con esto quiero dar mi punto y con esto también terminar para que podamos hacer la fotografía de rigor, así como lo hacíamos antes, pero abriendo las webcams simplemente. Pero claro, yo estoy muy de acuerdo en el fondo con José. En China, por ejemplo, hay análisis del comportamiento en todas las calles. O sea, y eso tiene que ver con como Estado o como sociedad y creo que lo conversamos en algún momento, si es que no lo tocamos acá, sobre las componentes culturales de la inteligencia artificial, son súper fuertes dependiendo del lugar en el que estemos, ¿cierto? Entonces, y como vivimos insertos en sociedad y en tu caso probablemente inserto en un establecimiento, probablemente también estás regulado de alguna manera por las políticas de ese establecimiento, ¿cierto? A pesar de que uno quisiera analizar el comportamiento de todos con imágenes, la tecnología existe. Hoy día, en el fondo, yo creo que mucho tiene que ver con la voluntad de esos ecosistemas en implementar estas cosas para algún objetivo en particular, ¿cierto? Usos industriales, ya lo dijo José, Notco, una compañía que está produciendo alimentos a través de inteligencia artificial, en Chile, perdón, en Corea, el análisis de temperatura y creo que inclusive analizan los audios de la tos de las personas para poder verificar que no sea COVID positivo, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas existen hoy día, se pueden hacer y no tienen una barrera tecnológica, definitivamente no una barrera tecnológica, sino que cultural, de políticas públicas, de políticas internas de las instituciones, etcétera. Y aplicaciones prácticas, yo creo que es googlearlo y es infinito. Como te decíamos, algunas de las que mencionamos acá son aplicaciones realmente prácticas sobre cómo se está trabajando con inteligencia artificial en otras partes del mundo. Así que los quiero llamar para ir terminando en el fondo, a que abran sus webcams, nos tomemos una fotografía y que podamos despedirnos, ¿les parece? Carlos nos va a dar la señal ahí, Carlos Valenzuela, y a despedirnos también.
Tú nos avisas, Carlos. Listo. Súper. Muchísimas gracias a todos, gracias a José, realmente interesante la discusión, los dejamos invitados para próximos webinars, por favor estén atentos a su correo y Carlos nos va a dar la despedida. Sí, muchas gracias. Bueno, en nombre de Open Green Row y en colaboración con Consultoría Educativa IDEI, les agradecemos su participación y les recordamos que en sus correos electrónicos les mandaremos su constancia de asistencia a este evento, así como la grabación del webinar. Entonces, les agradecemos mucho a Gabriel Vera, a José, la participación en esta reunión y les deseamos una excelente tarde y nos vemos en 15 días para el siguiente webinar. Estén atentos. Muchas gracias.